Bueno, y lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, que hoy teníamos la posibilidad de dialogar con Nicolás Lucich, como ustedes saben, periodista especializado en economía, a propósito de los últimos números que se han conocido, no solamente con respecto al tema inflacionario, sino también porque, bueno, ya hay números que se están dando a conocer, por lo menos se le dieron a conocer al PIT-CNT, a los empresarios con respecto a la rendición de cuentas, que nos pueden hacer entender un poco mejor de qué manera estamos parados y qué es lo que se puede venir en nuestro país en materia económica. Así que, Nicolás, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Encantado, Humberto, gracias a ustedes. Danilo, Lore, ¿cómo andan? Buen día para todos. Sí, como lo anticipaba Humberto, es una semana clave porque van surgiendo datos importantes. La economía uruguaya, que venía con un buen crecimiento, algunas dificultades, este año va a ser un año difícil. Hubo una sequía muy grave que derrumbó la cosecha de soja, que es la principal cosecha del Uruguay. Además afectó a la ganadería, pero diría que en la agricultura fue lo peor. Y estamos con un dólar que se ha fortalecido en el mundo y sobre todo pegó en Argentina. Y en Argentina hubo una crisis cambiaria. Esa crisis cambiaria y el efecto internacional generó que el dólar subiera, particularmente en el mes de mayo, en nuestro país. También hay que vigilar muy de cerca lo que pasa en Brasil. El dólar está subiendo allí también. Y bueno, todo eso hace que haya que revisar los números, como tú muy bien anticipabas. Tenemos ya el dato de inflación, es decir, el dato de mayo, cómo pegó el dólar en la inflación. Y en estos días, creo que hoy mismo el equipo económico va a presentar los números, porque en realidad los números todavía no aparecieron, claro, la rendición de cuentas. Está haciendo presentaciones sin números. Sí, ¿no? ahí está. Lo cual ya de por sí es un dato, para jugar un poco con las palabras, claro, porque la cosa no viene muy clara. Bueno, el ministro Astori ha sido claro en el sentido de decir, la economía está complicada por el efecto de la sequía y porque el aumento del dólar te genera un impacto en el consumo de algunos bienes. Y el último dato del déficit. Y el dato fiscal. El dato del déficit no fue para nada alentador en este preámbulo de rendición de cuentas. Ese es el dato importante y hace bien destacarlo, Danilo, porque todo indicaba que el déficit debería ir bajando. De hecho, hubo un ajuste fiscal importante, se definió en 2016, se aplicó en 2017, exacto, pero en vez de bajar el déficit se quedó quieto y ahora está subiendo. Y eso preocupa bastante porque puede abrirnos un flanco en lo que es el tema financiero. Uruguay es una economía que ha gestionado bien la deuda y tiene grado inversor, pero es una economía chica, no tiene el mismo margen de maniobra que pueden tener otros países. Ahora, en el tema de inflación, que seguramente es lo que les preocupa a los televidentes, se mete otro asunto y es, digamos, para complejizar más la cosa. Estamos en plenas negociaciones salariales, entonces la gente mira el dato de inflación para ver cómo son sus aumentos de sueldo y comparar si está perdiendo o ganando. Entonces, en mayo la inflación, el IPC, que es el índice que toma el Instituto Nacional de Estadística para medir la inflación, subió 0,8% y en el año acumulado a mayo la suba es del 7,2%. Aquí vale la pena abrir un paréntesis y explicar un poquito cómo es esto del IPC. El IPC es un índice ponderado que elabora el Instituto Nacional de Estadística que recoge los precios de más de 200 productos y servicios. La manzana, la consulta odontológica, lo que vale una clase particular, la entrada de cine. Sí, ropa, calzado. La patente, ropa, calzado, por supuesto, Lore, claro que sí. Y toda una cantidad de cosas. Y las pondera y hace un cálculo de un índice. Después mide mes a mes a ver si ese índice sube o baja. Y muchos de esos precios en Uruguay están en dólares. El precio de los automóviles 0 kilómetro, por ejemplo, el precio de los repuestos, algunas prendas, bueno, no directamente, pero son importadas. Hay muchas cosas que están en dólares o están muy directamente cercanas a lo que es la cotización del dólar. Entonces, cuando sube el dólar, tienden a subir los precios. Claro, cuando baja también, ¿no? A veces nos olvidamos porque nos preocupa cuando suben las cosas, pero cuando el dólar bajó, ayudó mucho a frenar la inflación. Yo diría que en términos generales la inflación en Uruguay está altita. No es que esté alta de forma preocupante, pero tampoco es una inflación baja y es molesta. Ahora se fue por encima del rango meta del Banco Central y esto tiene sus causas, ¿verdad? La expansión del gasto público entre ellas, mucha indexación también. Sí. Y esto es lo que preocupa hoy. La inflación en el año a mayo, 7,2%. ¿Cuánto subió el dólar? Porque decimos, bueno, el dólar subió mucho, pero en el año subió 8,9%. Es decir, no es una suba muy grande tampoco el promedio de mayo de este año contra el promedio de mayo del año pasado. Y la pauta salarial media es 7,5. Lo que quiere decir que si la cosa sigue así,
el ajuste medio de salario va a estar empardando la inflación, un poco superándola marginalmente. Es decir, no se pierde salario real, tampoco se gana mucho. Hoy por hoy la preocupación es el empleo, ¿verdad? Si el escenario es preservar los salarios reales y mejorar el empleo, eso sería un buen resultado. Lo que es importante también destacar es cuando uno dice, bueno, me aumenta la inflación, me recorta el salario. Bueno, pero ese aumento de la inflación, cuando es impulsado por un aumento del dólar, no quiere decir que la carestía sea en toda la línea de productos. Porque suben los productos importados, porque están vinculados al dólar, pueden subir algunos que se exportan también, pero eso más bien se llama un cambio de precios relativos. Se fortalecen las cosas que se transan con el exterior y los servicios internos básicamente deberían mantenerse. Ahora, lo que pasa, y aquí tengo algunos numeritos, es que algunos servicios suben igual y no tienen mucho que ver con el dólar. Por ejemplo, los servicios de la educación, los precios de la educación han subido cerca del 10%, en salud 8% en el último año. Y hay allí una inercia, ¿verdad? También seguramente algunos costos que han subido. Y esos son, a mi juicio, las cosas que más preocupan. Porque si los precios internacionales o el país tiene un problema con la sequía y eso hace que los productos suban y el dólar los fortalece, porque esos productos están en dólares y se fortalecen, para la producción no es mala noticia. El tema es que eso no genera una indexación, de que unos precios se alimenten a otros y ahí es donde podemos llegar a tener ahí se genera esa espiral famoso, ¿no? Claro, pero ¿hay alguna medida que se pueda aplicar para contener esos precios que pueden ser contenidos? No sé, se me ocurre, por ejemplo, cuando el gobierno se reunió con supermercados para pedir cautela en los precios. Bueno, muy interesante, Lore. Sin duda que se puede trabajar políticamente sobre los precios. En realidad se hace permanentemente y en Uruguay se es muy proclive. Tú pones un ejemplo muy bueno. Yo diría que hoy el escenario no está para ese tipo de cosas, porque las empresas al mismo tiempo están muy restringidas en su rentabilidad. Entonces, si vos le pedís, bueno, contróleme los precios, lo que le estás diciendo es achiquen los márgenes o eventualmente pueden algunas trabajar a pérdida y eso puede tener consecuencias en el empleo. Yo te diría que más bien la preocupación es, además del dólar hubo un empuje en los precios de la carne. Sí. Que fue bastante notorio. Hubo unos aumentos consecutivos. Sí, porque el ganado aumentó, eso bueno para la producción, que venía un poco complicada, pero bueno, circunstancialmente tenemos un efecto allí. Pero el impacto es el del dólar. Hay otro gran tema que es el tema tarifario. Y ahí tenemos un problema con el combustible, porque el petróleo subió, el dólar subió también marginalmente, pero subió, o moderadamente, pero subió, y ANCAP está incursionando en pérdidas. Entonces, pedirle a ANCAP que afloje con las tarifas va a conllevar a que el tema fiscal se le complique al gobierno. Sí, la presidenta ANCAP se sinceró diciendo que a esta altura tendría que haber un ajuste. Tendría que haber un ajuste. Pero bueno, a veces o casi siempre son temas políticos los que determinan ese tipo de cosas, ¿no? Es un balance entre mejorar la cuenta de ANCAP o soportar, porque la cuenta de ANCAP es muy fina en realidad. Si ANCAP no ajusta, lo que tenés es un déficit en esa empresa, que es lo que tenés que cubrir desde las cuentas públicas. También se podría moderar o incluso bajar la tarifa eléctrica, porque UTE en este caso tiene un superávit. Si bien el aumento del dólar le sube los costos, tiene margen como para hace transferencias a rentas generales. Pero tiene que hacer mucha transferencia a rentas generales porque el tema fiscal está complicado. Entonces yo te diría que el gran problema que hay para trabajar políticamente sobre los precios es el tema fiscal. Esto más allá de que quienes analizan la economía en un plano más ortodoxo, si se quiere, insisten, y a largo plazo es lo correcto, que el tema de la inflación es un tema de la oferta monetaria. Si hay un exceso de circulación de pesos, vas a tener inflación. Si vos manejás la oferta de pesos racionalmente, no vas a tener inflación y ese es el asunto de fondo. Pero en el corto plazo estas cuestiones inciden y la indexación también, porque fíjense ustedes, si se logra que la inflación se modere, se logra establecer los ajustes salariales y luego se verá si el dólar evoluciona al alza en la región, Uruguay tiene que seguirlo, pero ya tenés atados algunos otros precios que te permiten, bueno, que la cosa no se repique de un precio para el otro, Astori, ¿no? siempre repite algo que es más para los técnicos y no tanto para los mortales que estamos mirando la televisión a esta hora, pero es la inflación subyacente, que es la que le preocupa a él, siempre dice. Sí, bueno, esa inflación subyacente alude un poco a las cosas que hemos dicho, es decir, más allá de los cambios circunstanciales. Pero por ejemplo, es la tendencia, digamos. Claro, vos fíjate, hay precios que han bajado, en el último año y han bajado bastante. Aunque parezca mentira, el precio del gasoil está casi 4% más bajo que hace un año.
La patente de rodados bajó en promedio 3-4%. Las frutas bajaron 27%. Había una baja importante. En forma general, digamos. En promedio, el tomate, por ejemplo, es una verdura importante. La canasta bajó notoriamente. Claro, esas bajas grandes es porque estaban altas, ¿no? Los precios. Siempre hay que tener eso en cuenta. Pero digamos que en la canasta básica no hay un problema, a mi juicio, por lo menos grave, de carestía en lo que es la canasta básica alimenticia, que es la que más dolería. Lo que hay es un problema de indexación de precios, de una inflación que está ahora por encima del rango meta, ¿no? Yo te escucho y pienso en Doña María, que está en la casa mirándonos, y dice, voy con 1000 pesos al almacén, no me da para nada. Bueno, ¿es una percepción esa que tenemos? yo creo que lo que pasa es que ha habido cambios en las modalidades de consumo. Eso yo lo estoy observando bastante de cerca, todavía no se puede tener algo concluyente, pero los alimentos básicos, el arroz, por ejemplo, bajó 1%. Uno puede decir, es una baja muy... Pero con una inflación del 7%, quiere decir que en términos reales baja un 8%. Claro, seguro, ¿no? Seguro. Las carnes ahora han subido, a pesar de que los cortes más populares no han subido tanto. El asado de tira subió un 20% el último año. La carne picada, que se usa mucho a nivel también popular, subió. 20%. Y eso duele en el bolsillo, y ahí Doña María tiene toda la razón. Tiene que apelar a otras cosas, por ejemplo la pulpa de cerdo, que ha tenido ¿no? Es la cierto, carne de cerdo que ha tenido un desempeño progresivo en el mercado. El tema es que la carne también es un precio que todo el mundo mira porque incide mucho en los otros precios. Cuando hay un alimento muy preponderante que sube mucho, el resto tiende a acompañar. Eso son leyes básicas de la economía. Pero lo que hay en realidad en el tema del consumo de alimentos es que ha habido realmente un cambio en la modalidad de consumo en los hogares muy drástico, muy profundo en el Uruguay, donde los hogares son de menos personas y la verdad que se cocina menos en la casa. Las personas traen más comida preparada. Por supuesto en los hogares de ingresos medios o altos, pero creo que ya ahora mucho más generalizado, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de ver algunos precios y al momento de evaluar la carestía en general. Yo insisto, preocupa más el tema de los servicios. Y como tú decías, esa inflación subyacente, que es la de nuestros costos internos, las cosas que nos compramos y nos vendemos los uruguayos entre nosotros. Porque el precio de la carne está muy incidido por cómo viene el mercado internacional, y eso es muy bueno que eso siga siendo así. En Uruguay, por muchas décadas, probamos que regular el mercado. Bueno, el doctor Sanguinetti, que ya está en los estudios de Canal 10, seguramente se acuerda de aquel... Vos cruzabas la frontera de Montevideo, del departamento, y tenías carnicerías allí porque el mercado de Montevideo estaba regulado. Todavía están los locales. Están los locales, cárnica, claro. Carnicerías de La Paz. Después se convirtieron en discotecas y ahora no sé qué estarán convertidos. Pero bueno, esa historia es muy se habrá singular. Viajado kilos de carne en aquel tren, ¿eh? Pero claro, vos se lo planteás a alguien ahora y dice, pero es una historia de ciencia ficción. Sí. Y así era. Era una cosa central en la vida económica del Uruguay, todo aquello. Bueno, se ha ido superando todo eso, ¿verdad? De todas maneras, en la economía uruguaya hay muchos precios regulados. Las tarifas de las empresas estatales son sujeto de decisión política. Ustedes se acuerdan, al principio de año, la gente de UTE decía, bueno, yo podría bajar la tarifa, pero hubo que mantenerla o subirla porque había que cubrir el déficit fiscal. Con el tema ANCAP lo mismo. Y hay toda una discusión. ¿Qué es de esperar entonces ya para cerrar? ¿Qué tenemos que esperar para el resto del año? Es una buena pregunta, Lorena. Hay que ver qué pasa con el dólar. Argentina superó esta crisis cambiaria, pero nada ha cambiado de su complicada situación económica. Hay un déficit enorme. El déficit fiscal en Argentina de cerca del 7% del PBI. Nosotros estamos preocupados porque tenemos un déficit del 3,5, 4%. En Brasil el déficit es todavía más grande que Argentina. Hay elecciones en Brasil este año. Es decir, no debería sorprender que pueda haber variaciones en el tipo de cambio. Lo que sería interesante es que Uruguay pueda separar la dinámica de precios interna y que el dólar tenga su evolución a los niveles que tenga que tener. No nos podemos despegar mucho de la región y del mundo. De hecho, la suba fue bastante fuerte, se trasladó algo a la inflación, pero hay una cierta separación. Lo importante es que no se dé esa indexación. Lamentablemente, la situación fiscal no ayuda. Si tuviéramos una situación fiscal mejor, seguramente se podrían contener los precios, el salario real se podría proteger más y el dólar recuperar valor, lo cual le viene bien a la industria, al agro, para equilibrar y para que eso después permea un mejor empleo. Porque si bien a veces esos sectores directamente no emplean tanto, indirectamente son los que mueven buena parte de la
de la economía. Pero las proyecciones de los analistas, y ahí hay que recordar que hay muchos economistas que hacen un trabajo muy bueno, están estimando que la inflación va a quedar algo por encima del rango meta, si no recuerdo mal se habla de un 7,5. Y en cuanto al dólar, hay quienes estiman 32, otros economistas 33, por allí va a andar la cotización de cierre del año, sería un aumento de entre 13 y 14% en el año con inflación de 7,5. Ese sería el escenario. Nicolás, muchísimas gracias. Encantado. Ha sido un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Gente. Igual Nicolás para mí. Lucich con nosotros, bueno, desmenuzando un poco los últimos números que se han conocido de la economía en nuestro país. Una buena recomendación que tiene Lorena para nosotros.